Muy buenas noches, de nuevo, Voz Libertaria de Venezuela, plataforma, a través de los 5 minutos con la resistencia. Hoy, jueves 29 de octubre del 2020. Antes de presentar a mi especial invitada, como siempre es costumbre, quiero agradecer a todos nuestros usuarios que han permitido que esta ventana, la que llamamos la ventana de la libertad de Venezuela, pueda salir, estar en contacto con todos los que nos saben, todos los que nos ven y nos escuchan. Y también recordarles a todos aquellos suscriptores que no lo han hecho, que por favor se suscriban a través de la campanita, y les recuerdo que es totalmente gratuito. Ahora bien, mi invitada de hoy, una venezolana, la diputada Dignora Hernández, miembro de la fracción 16J. Con ella tenía mucho tiempo con ganas de conversar. Ella, como es su característica, de una manera valiente, porque estar en Venezuela y tener la posición que ella particularmente ha tenido en la Asamblea Nacional de Venezuela, no es cualquier cosa. Bueno, sin más preámbulo, bienvenida a 5 minutos de la resistencia, Dignora. Este es tu canal. Luis, un abrazo, qué grato para mí también poder estar contigo, porque abras esta ventana de la libertad por Venezuela. Y mira, esa resistencia tiene mucho más de 5 minutos, es una resistencia infinita y que tú la representas muy bien hoy. Muchísimas gracias, ¿sí?, por la oportunidad. Gracias a ti, Dignora. Bueno, entremos, Dignora, tú estás en Caracas, como lo acabo de señalar. Bueno, la situación que cada día se agudiza. De nuevo vemos videos que ilustran la nueva oleada de venezolanos que buscan de manera, yo diría, que sorprende, que a mí me paran los pelos cada vez que veo esas imágenes, buscando las fronteras de los países hermanos para tratar de sobrevivir ellos, sus hijos y sus familiares, en busca del alimento y en busca de lo que lamentablemente nuestro país no les puede garantizar. Vamos a empezar por allí, la situación de hoy, con ese tema y con los demás temas de la precariedad que implica en este momento vivir en nuestro país, Venezuela. Sí, Luis, lo que tú traes a colación es un momento muy duro, muy difícil que vive la sociedad venezolana. Luis, te compartía parte de una intervención que tuve el martes en la sesión pues virtual de la Asamblea Nacional, y allí señalaba que estos son los tiempos más duros y más difíciles de una exrepública, porque es así, Luis, han disuelto la nación de alguna manera, y son los tiempos del hambre, del dolor, del sufrimiento, porque Luis, claro que nuestros connacionales que salen a buscar otras rutas, otras formas de vida fuera, dejan esta patria porque ya se han empeñado un sistema, una estructura criminal, un entramado criminal de mafia que está regentando de facto el poder en Venezuela, se ha empeñado en doblegar a la ciudadanía, pues muchos de nuestros connacionales han salido, pero sufre, Luis, el que se va y sufre el que se queda. Yo sé que hablar en título personal es medio odioso, pero yo tengo que comentarte que cada uno de nosotros, y me incluyo, también tiene familiares que han sido caminantes tanto para el regreso en el contexto de la pandemia como para la ida. Tenemos familiares que han estado fuera de nuestras fronteras y que todavía están, y que no todos tienen una historia hermosa que contar. También las tierras lejanas ofrecen sufrimientos, ofrecen xenofobia. Por eso no hay nada mejor que ofrecer un país libre para que nuestros connacionales puedan regresar y construir aquí el país que quiere, aquellos que hayan decidido y que puedan decidir volver. Pero el asunto es que hoy en Venezuela el sistema político luce muy complejo. Es por ello que desde la Asamblea Nacional y desde cualquier plataforma levantamos la voz y preguntaba yo en ese discurso que te cito,
qué país estamos construyendo, qué país le vamos a ofrecer a quienes se quedaron y a quienes se marcharon. Esa es la pregunta que tenemos que hacer antes de estar buscando votos para una consulta, respaldo para algo. El respaldo es para qué es lo que estamos construyendo y de verdad qué es lo que queremos hacer de esta república. Es un tema muy complejo, la emergencia humanitaria se agudiza y hoy Venezuela no solo sufre los embates de esa pandemia lamentablemente universal denominada COVID-19 que ha impactado a la humanidad, pero para ello confío en la ciencia. Venezuela sufre una pandemia mucho mejor que se llama socialismo del siglo XXI y que es el comunismo y que amenaza, al igual que el COVID-19, expandirse por toda la América y cuidado si no es aún más letal. Dinora, ya es evidente para prácticamente el mundo entero, sobre todo el mundo civilizado, el mundo de las libertades, el mundo de las democracias, que Venezuela, y sobre todo para todos los venezolanos, los que están dentro y los que estamos fuera, a estas alturas ya sabemos que nuestra Venezuela está secuestrada por bandas criminales que se han hecho de la República, lideradas por Nicolás Maduro. Eso es irrefutable y, bueno, podemos señalar no solamente el informe de la ONU, que lo califica como criminal de lesa humanidad, sino pues incluso la misma justicia norteamericana, que le ha colocado incluso precio a su cabeza y a la de su entorno por terroristas y por criminales. Pero hay algo que, para la desgracia de nosotros los venezolanos, también tenemos que señalar, es que hay un segundo secuestro, lo que yo llamo el secuestro de las bandas de 4 partidos que secuestraron, valga la redundancia, la voluntad popular de las elecciones del 2015, que nos dimos todos los ciudadanos con una mayoría abrumadora que arrojó 112 diputados. Ahora bien, hay una fracción en la cual tú participas que se llama 16J, o sea, 16 de julio, que ha asumido una posición distinguida, diferente, y algunos otros diputados. Ahora, ¿por qué digo que es un secuestro? Es un secuestro porque estos 4 partidos, que por cierto no fueron elegidos con sus siglas, porque para los que nos escuchan, en aquel momento la gente votó por un puñito, que yo llamo el puñito del engaño. Recurrentemente desde el 2016 han estado mintiendo. Y hoy, el último mentiroso es Leopoldo López, que es el representante de Voluntad Popular, que intentan seguir secuestrando esa voluntad popular al grado que a diputados como ustedes, los del 16J, jamás les han permitido la libertad plena y democrática en su desarrollo parlamentario. Yo quiero preguntarte entonces, ¿este comentario amplio que te estoy haciendo tiene correspondencia con la verdad? Tú como diputada de mi país, y por cierto, como diputado del estado que me vio nacer, del estado Monagas, ¿coincides con mi criterio sobre que estamos enfrentados a 2 secuestros? El secuestro de las bandas criminales de Nicolás Maduro y al secuestro de partidos que, por cierto, tendrán siglas, pero no tienen gente en este momento. Mira, sí, ciertamente el primer secuestro es más que evidente y se conoce ante el mundo porque de hecho estos mismos 4 partidos han denunciado ser secuestro. Entonces aquí estaríamos ante la evidencia de un secuestrador que
que acusa a otro de haberlo secuestrado. Ciertamente, el gobierno, el régimen de facto, secuestró las instituciones para acabarla. Todos sabemos que esa es la práctica del socialismo, que se vale de la democracia para implosionarla desde adentro, y una vez llegado a ese momento y tener las instituciones a su poder, entonces viene una organización política que, sabiendo, como tú dices bien señala, que son partidos políticos que no son fuertes, que no representan la totalidad de la voluntad ciudadana en nuestro país, entonces se organizan en una estructura, en una plataforma, y a través de ella aspiran, como bien señalaste, o aspiramos en el 2015 a retomar la conducción del Parlamento venezolano. Pero allí viene en lo que voy a coincidir contigo, que es el secuestro ahora de la MUC. Una vez que ese puñito, que el puñito por supuesto es señal de victoria, pero el puñito también golpea, una vez que ese puñito se hace del Parlamento, hace esto. Y se deshacen como puño para empezar a comportarse como partido. Entonces, como puño solamente estuvieron en la campaña electoral. Cuando llegamos allí, entonces comienza el conteo. Yo tengo más, presido primero, tú tienes el segundo, y viene la rotación. Y en esa rotación, en el último año, le correspondía a lo que se llama... Bueno, estoy teniendo una pequeña interrupción. Ah, ya, regresó. Sí, sí, entró una llamada y pues nada, tuve que diferirla ahora. Entonces, comienza la distribución por partido, que jamás debió ser, en virtud de que ningún partido político en Venezuela... Ponlo, por favor, ponlo en avión, si eres tan amable. Ponlo en avión, por favor. Porque Voy, esta es una permítame, sí. entrevista que, si algo quiero yo desde que estoy en este ejercicio, es que esta es una entrevista para mí maravillosa. Bueno, continúa, Ignora, por favor. Sí, permíteme un segundo. Pásale y ponlo en avión para que no te entren las llamadas. Simplemente deslízale y te van a aparecer. ¿Ya está listo? Bueno, no importa, no te me vayas a estresar, para que desarrolles con tu característica claridad la realidad política de lo que realmente está aconteciendo y ha acontecido en Venezuela en estos últimos 4 años. Se te ha congelado la imagen, pero entiendo que estás intentando evitar que te sigan entrando llamadas. Mientras tanto, yo quiero pues pedirle a los usuarios no solamente la disculpa, sino paciencia. Ustedes saben de que estos ejercicios son normales, más aún cuando estamos saliendo. Estimado Luis, Okay. Aquí amigo. estaba disculpándome con los oyentes, pero retoma lo que estabas diciendo en tu comentario, por favor. Sí, luego tuve un problema de conexión, se cayó la red y bueno, continúo y voy entonces a tratar de redondear la idea y pido disculpas por la interrupción. Y es que sí, las elecciones del 2015, las parlamentarias me refiero, se ganaron por una plataforma, pero una vez llegado el ejercicio del Parlamento, esa misma plataforma decidió, perdóname la expresión y perdónenme amigos que me escuchan, comenzar a cobrar políticamente como partido. Y allí pues entendimos por qué muchos de ellos al momento de colocar nombres en la maqueta electoral literalmente mataban por un espacio allí, y es porque llegado el momento del Parlamento se iban a valer de esa misma mayoría que tenían para hacer una conducción a su gusto, a su juicio, obviando las mayorías en el Parlamento. En este sentido, yo voy a coincidir contigo en el secuestro, en este caso de la institucionalidad. Allí es donde podría diferir, porque secuestraron la institucionalidad del Parlamento y confunden acto político con acto legislativo y acto institucional, pero no han podido secuestrar la voluntad ni la voz de los ciudadanos venezolanos que en cualquier instancia, igual que la fracción 16 de julio, levantan su voz. Es por ello que cuando tú preguntas acá en Venezuela qué opinan del Parlamento venezolano, y yo con esto no quiero atentar contra una institución a la cual pertenezco, muchos tienen ideas distintas sobre la efectividad de su desempeño. Eso es señal de que la ciudadanía no ha sido secuestrada, mientras que la institucionalidad sí. Ignora, bueno, todo lo que tú estás diciendo es parte de tu característica, porque no
ahora lo voy a decir públicamente, te lo había dicho en privado, tú tienes, tienes un desempeño parlamentario que a veces yo lo he visto como atípico. Atípico porque lo demás es como muy recurrente, como muy tradicional. La corrupción expresada por muchos, o sea, que ha sido evidente no solamente en todo el entorno de Guaidó, sino en el propio Guaidó, los escándalos, entre ellos pudiéramos nombrar el Cocutazo, el tema de monómeros, el tema de los 2020. ¿Cómo te hace sentir a ti como una diputada que ha sabido pues un poco distinguirte? ¿Qué tú opinas realmente de que no haya a estas alturas de tanto escándalo de corrupción ni siquiera un señalado oficialmente y menos un detenido? Sabes, Luis, yo en torno al tema de la corrupción, yo debo ser bien honesta en decir que más que la evidencia, yo tengo las denuncias de medios de comunicación y esa misma información que tiene la ciudadanía entera. Yo no formo parte de ninguna comisión que maneje recursos, igual que los diputados de la fracción 16 de julio. Por eso podría decir que no tengo pruebas en mano para demostrar hechos de corrupción. No obstante, la falta de claridad al momento de explicar, la falta de investigación y la ausencia incluso de sanciones, una vez comprobada, es lo que hace suponer que existe un desempeño, digamos que poco claro, y poco claro con sinónimo es oscuro en el manejo de ciertos recursos. Particularmente debo ser bien honesta en decir que formé parte de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ayuda Humanitaria y jamás pude hacerle un seguimiento a la ayuda humanitaria porque jamás conocí cuánto fue, qué llegó, en qué galpones estuvo, cómo se distribuyó y así, mira, se lo dije inclusive al mismo presidente en una reunión que sostuvimos, le dije, así es muy difícil seguir porque si tú no sabes qué es lo que vas a seguir, ¿cómo lo sigues? De manera que eso, a mi juicio, la comisión creada para tal fin fue una mampara y lamentablemente se nombraban comisionados, porque esto es otra cosa que debo decir, es un gobierno de comisionados para cada cosa. No fue suficiente con una comisión parlamentaria especial que designa para tal cosa, sino que después entran otros actores y son los que verdaderamente manejaron el tema de la ayuda humanitaria. ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Lo último que supe fue que se entregó a la Cruz Roja, pero cuando se entregó a la Cruz Roja no fue con una reunión de la comisión. Es decir, esta comisión debía aprobar. Esto fue sencillamente un acuerdo que tampoco supimos nunca sobre la base de qué criterios, porque a nivel internacional la Cruz Roja es respetable. Por supuesto que es respetable por la labor que hace, pero aquí en Venezuela todos sabemos que la Cruz Roja se entiende sencillamente con el gobierno, entre comillas, de Nicolás Maduro. Entonces, es decir, en Venezuela la Cruz Roja es de Maduro. ¿Cómo le entregas tú entonces una ayuda humanitaria a la Cruz Roja? De allí pues no supimos más nada, Luis. Fíjate, Ignora, te voy a hablar en primera persona para no comprometer, aunque nosotros lo tenemos muy claro, el movimiento de la Unión de la Resistencia Ciudadana, pero te voy a hablar en primera persona, como Luis Ortiz. Yo me he encargado, para un poco suavizar mi indignación, mi molestia permanente contra este individuo que estoy obligado a nombrarlo porque no hay forma de evitarlo, que es el diputado Juan Guaidó, interino de Venezuela. Pero una de las características que yo he observado recurrentemente es que es tan parecido a Nicolás Maduro en una característica, que es un mitómano, es un falsante, pero permanente. Y te voy a referir, para reforzar lo que yo estoy diciendo, responsablemente y con educación, casos, por ejemplo, como, bueno, el Cocutazo, aquel evento cuando se disfrazó con una capucha para reunirse con Diosdado Cabellos y después, bueno, fueron los propios chavistas los que se encargaron de demostrar que sí era él. Bueno, y cuántas otras y otras, bueno, yo mismo. Yo creo que la peor herencia que yo le voy a dejar a mis 6 nietos es haber apoyado estúpidamente, la juramentación que él hizo del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Y te repito que si tengo que pedirle todos los domingos en misa
perdón a Dios por haber cometido ese pecado, lo voy a seguir haciendo. Es el peor error de mi vida, haber creído en esa falsedad de Juan Guaidó. Pero fíjate, hay una mentira que yo quiero que tú me ayudes como diputada a verificar, que es que Juan Guaidó, desde el mismo momento que fue nombrado presidente de la Asamblea Nacional, en su discurso, y lo he escuchado varias veces, él habló de una unión monolítica de todos los diputados de oposición. Y te invito a que lo busques. Yo lo tengo y lo escucho cada vez que quiero verificar si es que estoy soñándolo. Esa es la mentira más grande, y para mí, la muestra es el grupo parlamentario 16 de julio y otros diputados que no lo voy a nombrar ahorita, como antes lo hacía, por un problema de respeto a mis principios políticos. ¿Estoy yo en lo correcto que Juan Guaidó nos ha mentido desde el mismo momento, porque nunca ha habido unión de los diputados de oposición para la libertad de Venezuela? ¿Ignora? A ver, Luis, sabrás que en torno a lo que son las estrategias que se pudieran desarrollar para lograr el cese de la usurpación, hay información que se debe mantener un tanto, digamos que en reserva. En este sentido, yo no hubiese criticado si el diputado Juan Guaidó se hubiese reunido con cualquier personaje y no pudiera revelarlo, siempre y cuando haya sido para la libertad, porque yo entiendo que en este momento posiblemente se celebran muchas reuniones a las que no tenemos conocimiento. A mí lo que me preocupa es el fin de esas reuniones. Pero en torno a la posible mentira, yo quiero decir que no forma parte en todo caso de un comportamiento del diputado Juan Guaidó, y lo tengo que decir con responsabilidad, porque yo sí quiero detenerme posiblemente en otras observaciones que a título personal yo tengo con él y su comportamiento, pero el de mitómano no se lo endilgaría, por lo menos por ahora, porque es que la narrativa recurrente de la unidad no es de Juan Guaidó, es del G4, porque es a través del chantaje de la unidad, de la fuerza monolítica, del somos uno solo. Por cierto, que a mi juicio, yo creo que no hay ningún problema en ser distintos, somos legítimamente diferentes, siempre y cuando... Pero te voy a interrumpir, porque yo no te estoy hablando ni siquiera de un diputado, te estoy hablando del que ya actualmente ya representaba la presidencia interina de mi país. Y cuando yo hablo de que es un mitómano, es porque recurrentemente yo te señalé 4 o 5, no te puedo señalar 20 más, incluso incluyendo lo del 30 de abril, que se le dirige a Leopoldo López, pero que yo creo que el principal responsable es él como presidente interino. No, y te acompaño. Yo solamente he querido significar que es la cabeza de la esencia de un proyecto denominado G4, y que, como tú bien dices, no es solamente ese el engaño de la fuerza monolítica, es también no nos vamos a reunir para diálogos y haber dialogado, no estamos en Dominicana, no estamos en Oslo, y tener que decir más tarde la agenda que estamos prestando es esto. Yo lo que he querido decir es que si eso hubiese sido una agenda en la reserva, yo no lo hubiese llamado mentira, sino estrategia. Y si bien es cierto que él es la cabeza del gobierno interino, lo que he querido significar es que ese proyecto de esa narrativa unitaria, que ahora sí me detengo para decir que coincido contigo en que es totalmente falsa, es la narrativa del G4 y no solamente de Juan Guaidó, puesta en boca de Juan Guaidó. Entonces, ¿por qué me detengo para señalar que esa fuerza monolítica no es tal? No es tal y no tuviera que ser tal, porque ahí estamos haciendo vida organizaciones con pensamiento distinto, que solamente debemos coincidir en lo que podamos, y el primer proyecto o el primer objetivo, el que estamos obligados en coincidir, es al cese de la usurpación y a la libertad de Venezuela. Los primeros grandes mentirosos fueron los alacranes, chicos, que no estaban por ningún cese de la usurpación, sino por el cese de la carestía, el cese de la sequía de Riad que tenían. Entonces, ellos eran parte de esa fuerza monolítica. Yo ahí sí no voy a coincidir contigo, sino por primera vez voy a tener una diferencia contigo. Yo no creo que los alacranes hayan sido los primeros. El primero fue... ¿Aló? Sí,
Sí, te escucho. Ok. Es que aquí entró una... El primero lo representó nada más y nada menos que Ramos Ayub como presidente de la Asamblea Nacional del 2016. Ese fue el primero. Y de allí se deriva todo hasta el día de hoy. Ahora, los alacranes son efectivamente unos traidores, pero que son parte de cómo se ha ido deshojando ese árbol tan podrido que representa precisamente la MUD. Perdóname que te interrumpí para que Perfecto, ahí perfecto, empieza, ahí empieza el problema. no, porque además yo quería confesarte que sin lugar a dudas la narrativa de engaños y de mentira no es nueva, tú tienes razón, ahí coincido, pero yo me quería referir, de hecho, porque es la que conozco a esta gestión y pues siempre se acusó la fracción 16 de julio de ser divisionista, inclusive yo recuerdo que el señor Stalin González en una ocasión, yo actuando como su jefa de la fracción parlamentaria 16 de julio, le pedí un derecho de palabra y pues nada, no me había contestado y por los pasillos de la Asamblea Nacional le dije, escucha diputado, le he pedido un derecho de palabra y me dijo, bueno, sí, pero ustedes sí son unidad porque a mí me parece que no son unidad y yo le dije, pues diputado, nosotros vamos a hacer la unidad que esté a favor de la libertad, yo no sé si esa es la misma suya, pero en todo caso yo le cambio la pregunta y usted sí es oposición, porque a mí tampoco me parece que usted sea oposición. Y yo lo que le estoy pidiendo es un derecho de palabra, sencillamente. Eso cuando ellos nos negaban el derecho de palabra, porque además así ha sido siempre. Pero sí, Luis, tú tienes razón. Hay episodios anteriores que quizás yo no conozco, que quizás coincide contigo. Y yo insisto, si la estrategia de la narrativa unitaria es para la libertad, bienvenida sea. Pero si la estrategia de la narrativa unitaria es para decir que mientras todos estamos juntos y todos tenemos que apoyarnos porque vamos a salir de esta situación y esta situación depende de que estemos juntos y aquí quien divide y quien no piensa como nosotros es el gran responsable, entonces tú tienes mucha razón, es una gran farsa. Bueno, esa narrativa ya la conocemos de ese puñito unido, es una narrativa de engaño y que lamentablemente para la desgracia de nuestro país ha contribuido a que prácticamente esté el país en ruina. Bueno, Ignora, nos faltan ya, se me ha ido muy rápido esta primera parte, lo que indica que la entrevista va estando muy interesante. Nos faltan apenas 3 minutos para que finalice la primera parte de 5 minutos de la resistencia. Los quiero aprovechar para preguntarte lo siguiente, y que fue una de las cosas que me motivó a buscar tu contacto y a buscar esta entrevista que sigo agradeciéndote. Tú publicaste una carta respondiéndole a tu colega, el diputado Américo de Gracia, que me pareció una carta muy precisa, muy transparente y muy honesta. Cuéntale a mis usuarios, a nuestros oyentes, el por qué y qué te motivó a desarrollar esa carta que en su contenido efectivamente se expresa, pero que sea contado contigo es mucho más interesante. ¿Por qué lo hiciste? Sí, Luis, hay pasos en la vida que necesariamente se deben dar. Y creo que si con alguien estamos obligados a ser honestos, y es como tú me lo has dicho en reiteradas ocasiones, es con los amigos y la gente con quienes creemos que podemos coincidir. Que algunos voceros de la oposición digan en este momento que quien no está con Nicolás Maduro está con Juan Guaidó y quien no está con Juan Guaidó está con Nicolás Maduro, sin reconocer que el primero, en este caso Nicolás Maduro, es un usurpador que forma parte de este sistema criminal al cual hemos querido erradicar y que el segundo, si bien es el presidente electo y así lo hemos reconocido, el presidente interino, perdón, y así lo hemos reconocido, a este segundo ha hecho algunos casos omisos a las exigencias que demandan salir de este régimen desde una vez por todas y que nosotros desde el Parlamento y desde los ciudadanos estamos obligados a acusar recibo cuando se desvíe del cese de la usurpación. Entonces, que voceros digan que es necesario estar
él solo para no apoyar a Maduro, creo que es una tremenda irresponsabilidad, pero cuando lo señala un amigo, un conocido de causa, y no porque sea de la causa R, es aún hasta triste y debo confesarlo. Entonces, mi motivación es hablarle, como señalé en la carta, a los amigos, porque tengo buenos amigos en la causa R, pero también a los militantes que no conozco, pero con especial atención a Américo de Gracia. En las últimas semanas han circulado en Venezuela audios de algunos programas de opinión, no fue uno, fue uno, dos y tres de alocuciones de Américo donde se refiere con gran desdén, inclusive a nosotros quienes adversamos una política de cohabitación, a quienes creemos que se ha desviado la ruta y nos ha llamado desde ególatras, desde irresponsables, tratando de hacer ver que somos nosotros los causantes posiblemente de que se pierda esta oportunidad, pero además usó la palabra reto, a Venezuela, a María Corina Machado, inclusive metiéndonos en el mismo saco de un señor que se llama Enrique Capriles, ante lo que consideré sin lugar a duda que era una burda estrategia de meter en un saco a todo aquel que no comulgue con quien conduce hoy los destinos del Parlamento venezolano. Entonces, Américo es político, yo soy política y tuve que hablarle al amigo, a decirle, tú dices que la población venezolana tiene necesariamente que conocer la verdad y en eso coincidimos. Y la verdad, Américo, y se lo vuelvo a decir, no es la que tú estás contando. La verdad es que tú, al igual que nosotros, recibiste los embates de esa aplanadora llamada G4 que secuestró la institucionalidad, que impuso su visión del Parlamento. Tú lo reclamaste y si a ti se te olvidó, yo tengo que recordarte cuándo y cómo lo hiciste y señalarte claramente, Américo, que no somos nosotros, 20 Venezuela, María Corina Machado, quien se tiene que definir en esta hora si haga que vive la población y la ciudadanía venezolana para decidir entre dos regímenes, uno de facto y uno interino. Pues no, Américo, eres tú quien hoy apoya ese mismo G4 que algún día adversaste o por lo menos que contrariaste, eres tú quien se tiene que definir y decidir de parte de quién estás, si de la población venezolana que está advirtiendo riesgos y que los diputados estamos en la obligación de denunciarlo porque no fuimos electos, no llegamos al Parlamento para ser comité de aplauso de nadie y yo me opongo rotundamente. Hay que ver el artículo 201 constitucional que señala claramente que tenemos un compromiso con los electores, pues en 2015, ese puñito que me señalaste, Luis, hablaba de que Venezuela quería cambio y que me digan mis colegas en este momento cuál es el cambio que le hemos dado, de manera que nosotros tenemos que advertir los errores, estamos llamados a eso. Américo entonces lamentablemente hoy nos pide que apoyemos todo lo que hace el G4, que no chistemos, que no digamos nada, que respaldemos todo lo que haya de venir, porque sencillamente si no lo hacemos, estamos del lado de Nicolás Maduro, pero aún así dice que Enrique Capriles, al igual que nosotros, tenemos que hablar claro y él sabe que la verdad de Enrique Capriles también es otra. Mientras Enrique Capriles jalonea al gobierno interino para que cohabite con el régimen de Nicolás Maduro, lo que ha hecho María Corina Machado y 20 Venezuela es advertir que no hemos desviado de la ruta del cese de la usurpación y que es a través de ella que tenemos que volver para rescatar al país, de manera que me motivó primero que quien estaba diciendo lo que decía era una persona a quien hasta ese momento yo le reconocía su valor por haber enfrentado a las mafias con tanta fiereza en el estado Bolívar, por haber adversado la política corrupta, por haber criticado, inclusive posiblemente primero que yo, que en la oposición venezolana se estuviera repitiendo la historia, porque así lo dijo del Parlamento de Diosdado Cabello, y que ahora ese hombre nos diga a nosotros que qué nos pasa, que si es que estamos con Nicolás Maduro. Yo tenía que recordarle a Américo y además hice buena su frase, llegó la hora de hablar claro a Américo y claro le estamos hablando al país. Bueno, yo coincido totalmente contigo, Dignora. Tengo que, así como lo he hecho en privado, tengo que hacerlo públicamente. Estoy obligado a hablar como siempre lo he hecho desde que soy político, a todos los que nos escuchan y nos ven. Y lamento que Américo de Gracia pues se haya desdibujado y
bueno, y desdibujado porque él representa un partido que, por cierto, yo le dediqué más de 20 años de mi vida, y él sabe pues que en lo personal siempre ha habido un aprecio, un respeto, al igual que a Alfredo Ramos, el mismo Andrés Velázquez, a Lucas Mateo, a Mica, todos los que saben, a Don Soto, todos saben que mi posición en lo ético y en lo político, y lamento, como creo que en el fondo después de tus palabras, tú también lamentas pues que a estas alturas del juego, donde efectivamente se hace presente y evidente lo que él denunciaba hace años, hoy él se haga parte equivocadamente de esa mafia, porque son una mafia. O sea que Américo de Gracia y la causa R serán a partir de ahora responsables o herederos de esa desgracia que representa Ramos Ayú, Julio Borges, Manuel Rosales y por supuesto Leopoldo López y Juan Guaidó. Bueno, se nos acabó el tiempo de la primera parte, Ignora. Incluso me tomé 5 minutos más por la importancia de tu aclaratoria. Quiero pues recordarles a todos los que nos ven y nos escuchan que mi invitada de hoy es la diputada Dignora Hernández, una diputada distinguida, diferente, y que por eso hice el gran esfuerzo de invitarla el día de hoy. No se pierdan la segunda parte, estoy seguro que queda mucha tinta en el tintero de importancia y de su interés.